Pues nada, justamente eso. Quiero empezar recordando un poco, pues, a las víctimas que estamos teniendo por aquí de la riada, que es la que me ha impedido asistir al Congreso, que me hacía mucha ilusión. Y sobre todo, más que las víctimas, a los familiares, amigos y vecinos, que son los que estamos sufriendo esto. Y esperemos que se solucione lo antes posible y los políticos se pongan a hacer lo que tienen que hacer en vez de a discutir unos entre otros. Pues nada, voy a compartir la presentación. Vale, ¿estáis viendo la pantalla ahora? Bueno, supongo que me oís, ¿no? Porque ahora no oigo nada, no os oigo a vosotros. Sí, 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 te oímos Vale, perfectamente, Pepe. de acuerdo, pues nada, vamos allá. Vamos a ver, la charla está centrada en fotometría, pero en fotometría global de cometas, que sería lo que es medir el brillo total de un cometa. Esto tradicionalmente se ha hecho a través de observación visual durante muchísimo tiempo. Entonces, primero me gustaría repasar un poco lo que ha sido la observación y sigue siendo todavía la observación visual de cometas y destacar sus características, que para mí más importantes son que es accesible y asequible, no necesitamos grandes medios para poder hacerlo. Es una actividad satisfactoria porque se realiza a simple vista, desde el campo, y siempre es algo agradable, ¿no? Bueno, que estos datos que se siguen obteniendo visualmente a día de hoy son perfectamente válidos, se vienen estimando desde hace más de 100 años. Y bueno, para ello lo único que necesitamos es observación a simple vista o pequeños instrumentos. Y como os he dicho, pues eh, los datos obtenidos así todavía son útiles a fecha de hoy. Por desgracia, bueno, existen todavía muchos observadores visuales de cometas. Observadores visuales me refiero a que obtienen datos visualmente, no solo observar el cometa, ¿no? Y desafortunadamente en España quedan muy poquísimos. Yo diría que más de dos o tres solamente. Entonces me gustaría un poco también desde aquí animar a la gente, que también es una buena manera de introducirse a la astronomía porque es realmente sencillo, ¿no? Voy a hacer un resumen rápido de en qué consiste la observación visual de cometas. Pues vamos, en resumen se trata de estimar el brillo total de la coma entero, y esto se hace a través de comparar el cometa con brillos de las estrellas. Vale, ventajas que tiene este tipo de observación es que lo que vemos es el brillo real, digamos, entre comillas, es el brillo visto a ojos humanos, y esto se refleja luego en curvas de luz que son visuales, o sea, nos hablan de realmente el aspecto luminoso que tienen los cometas de cara a la visión humana. También nos sirven para hacer un pronóstico de visibilidad y a largo plazo pues intentar predecir más o menos el brillo que alcanzarán los cometas. Ventajas que tienen también la observación visual es que no tienen límite en cuanto a cometas brillantes. Cuando en la observación CCD tradicional de medición de brillos estamos muy limitados por el tamaño de los campos, por los box de medición, que son muy pequeños, y en cuanto un cometa es grande, digitalmente es difícil de estimar su brillo, ¿no? Aparte de estimar el brillo, pues también se hace una estimación o una caracterización de la morfología visual que tiene el cometa, ¿no? Esto es su coma y su cola. Bueno, como os comentaba, para observación visual de cometas, una de las ventajas es que los instrumentos necesarios son muy básicos, eh, principalmente diría yo prismáticos, para cualquier cometa que sea más brillante que la magnitud 9. Y bueno, pues los prismáticos son un instrumento muy accesible, muy asequible, y cualquiera puede echar mano de unos para ponerse inmediatamente a medir brillos de cometas. Si queremos estimar brillos de cometas más débiles, pues
tenemos que echar mano de telescopios y las características de telescopios para observar cometas son siempre que tengan una relación focal corta. Esto es para que sean muy luminosos y sea fácil discernir lo que es la coma de los cometas. ¿Qué más cosas necesitamos para observar visualmente un cometa? Pues ya veis que nada, muy poca cosa. Simplemente necesitamos, diría yo, primero tener una carta celeste imprimida que ya llevaríamos desde casa con la zona donde está el cometa, un lápiz para tomar anotaciones, un borrador, una linterna roja, tener un reloj que esté en hora para luego anotar la hora en que se hacen las mediciones, un lugar para sentarnos. Y luego, a posteriori, yo utilizaría un planetario de software. Por ejemplo, tengo aquí una captura del Cartes du Ciel, que es el que utilizo yo, para luego hacer el trabajo final en casa de cálculo de brillo y diámetro y tal, y reportar los datos. ¿Cómo se hace una estimación de magnitud de un cometa a simple vista? Bueno, os he puesto aquí lo que es el método más sencillo, que es el método de Brovnikov, que consiste, bueno, en centrar el cometa en el campo del instrumento, de unos prismáticos, por ejemplo, y desenfocar el campo. Uy, perdón. Desenfocaríamos el campo y elegimos dos estrellas. Aquí en el centro tenemos el cometa. Hemos elegido pues este par de estrellas. ¿Por qué hemos elegido? Pues porque tenemos que una claramente es más brillante que el cometa desenfocado y otra estrella desenfocada es claramente un poco menos brillante que el cometa. Entonces hacemos una estimación mental de en qué posición se encontraría el brillo del cometa respecto a estas dos estrellas. Sería algo así como intentar imaginar una escala de 0 a 1 y ver en qué posición de ese 0 a 1 se encontraría el brillo del cometa, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues en esta simulación que he hecho aquí, pues yo diría que el cometa estaría como en 0,4, o sea, un poco más cerca de B que de A, ¿vale? Con una simple fórmula, luego sabiendo el brillo de ambas estrellas que se puede consultar luego en casa en el planetario, pues inmediatamente obtenemos el brillo total del cometa, así de sencillo. Otras cosas que podemos hacer es la estimación del diámetro angular de la coma, que se hace comparando visualmente el tamaño aparente de la coma con un par de estrellas. Y luego lo que sería la medición le haríamos también luego en casa comparando en el software de planetario, donde podemos medir fácilmente clicando con el ratón de una estrella a otra y el programa nos da la distancia en minutos de arco y luego simplemente por comparación con ese tamaño que hemos estimado tendríamos el tamaño de la coma, ¿no? Pues aquí en este ejemplo que he puesto, pues sabiendo que la distancia de la estrella a la estrella B son 12 minutos de arco, si estimamos que el diámetro de la coma viene a ser una tercera parte de esta distancia, pues obtendríamos que la coma del cometa mide 4 minutos de arco. Bueno, luego como curiosidad, que también viene bien, pues podemos transformar ese dato a datos, digamos, reales de distancia absoluta con una simple fórmula. Podemos obtener que el diámetro absoluto de la coma, o sea, el diámetro real sería aproximadamente 56.000 kilómetros. Simplemente con una pequeña fórmula en la que entra este número absoluto más la distancia en unidades astronómicas a la Tierra y nada, y multiplicado por el diámetro que hemos obtenido. Otra cosa que se puede hacer, además del estimar el diámetro, es estimar el grado de condensación, que esto viene a ser cuánto de concentrada está el centro del cometa. Esto se hace a través de una especie de tabla que tenéis aquí a la derecha, en la que sería de 0 a 9, desde un cometa completamente difuso, en el que no se observa ningún tipo de condensación central, hasta 9, que sería un cometa tan concentrado que prácticamente no se diferenciaría del aspecto visual de una estrella. ¿Vale? Entonces, pues estimaríamos aproximadamente en qué situación de condensación se encuentra el cometa que estamos observando. Una tercera medición una cuarta medición sería estimar la longitud de la cola, si es que el cometa ha desarrollado cola,
Y bueno, básicamente sería el mismo método que hemos utilizado para estimar el diámetro. Comparar la longitud de la cola con la separación de un par de estrellas y luego, una vez estamos en casa, pues ya con el planetario y las anotaciones que hemos hecho en el campo, sabiendo ya qué distancia real existe entre la estrella A y la estrella B, por comparación obtenemos cuál sería la longitud de la cola y además otro dato que se suele reportar, que es el ángulo de posición, que sería como el ángulo hacia el que se desplaza la cola en relación al norte. Este dato antiguamente se hacía con transportadores sobre una carta y hoy en día con un software también como Cartes-Guciel. Es tan simple como hacer clic en la cabeza del cometa y hacer clic donde termina la cola y automáticamente el programa te da este ángulo de posición. Bueno, todos estos datos no sirven de nada si no los reportamos. Evidentemente, existen varias webs y varios centros que se dedican a recopilar estos datos de estimaciones visuales. Hoy en día, el que utilizamos la gran mayoría de observadores es COPS, es una web que se llama cops.si, donde además de poder ver los datos obtenidos por los diferentes observadores a nivel internacional, podemos reportar a través de un formulario los datos de nuestra observación. Existen otros lugares donde se recopilan, como por ejemplo la sección de cometas de la Aliada, de la Liga Iberoamericana de Astronomía, o por ejemplo aquí también tenemos en España el grupo de cometas OPS, que además de recoger sus mediciones CCD de brillo de cometas, también recogen datos de observaciones visuales. Bueno, pues después de este repaso rápido de en qué consiste observar y reportar observaciones visuales de cometas, pues voy a empezar a hablar de lo que sería observación o estimación de brillo digital de cometas. Diferencias que tiene este sistema respecto al visual. Bueno, la primera es que no es una medición subjetiva. Como os he comentado antes, la estimación visual, pues la palabra ya lo dice, es una estimación, ¿no? Porque es una idea mental que hacemos al observar el objeto a través del instrumento de en qué brillo tendría. La verdad es que luego está comprobado que cuando juntas los datos de muchos observadores, los datos son bastante precisos. Yo diría que la precisión de medición del brillo de un cometa visualmente estaría prácticamente en las 0,5 magnitudes, que no está nada mal. Y en cambio, pues cuando observamos digitalmente a través de una cámara, pues la ventaja principal es que no es subjetivo, es un dato científico, un dato real, digamos, ¿no? Otra ventaja es que requiere poco esfuerzo para observar visualmente. Desafortunadamente, pues con los cielos que tenemos hoy en día, tenemos que desplazarnos a lugares muy oscuros y, bueno, la molestia de tener que sacar el equipo, montarlo y tal y cual. Con la observación digital, pues la verdad es que requiere menos esfuerzo porque es algo tan simple como obtener una imagen y luego los datos a partir de ella. No necesitamos un cielo especialmente oscuro, se puede realizar desde cielos mediocres, aunque estén moderadamente condensados, perdón, con contaminación lumínica, todavía se puede hacer sin ningún tipo de problema mediciones de brillo. Otra ventaja es que con esta observación digital podemos medir también un amplio rango de cometas en cuanto a su tamaño. Visualmente estamos limitados, pues a lo mejor podemos observar cometas, digamos, no sé, hasta la magnitud 11 o 12 si disponemos de un instrumento muy grande. Con la observación digital de cometas, a través de cámaras, pues podemos estar midiendo brillos de cometas de incluso magnitud 18, magnitud 19, sin ningún tipo de problema. Tampoco requerimos de un equipo de alta gama. Como veréis ahora a continuación, pues no se requieren ni cámaras de alto rango ni grandes telescopios.
y además los resultados son completamente equiparables a las mediciones visuales. Em, una ventaja que veo yo, por lo menos en cuanto a mi trabajo, es que, bueno, como sabréis, principalmente yo me dedico a la obtención de imágenes, pero digamos más artísticas, ¿no? Menos de ciencia, pues más mostrar el aspecto visual de un cometa, con su cola, sus colores y tal. Pero lo bueno es que a partir de esas mismas imágenes que podemos utilizar para hacer una imagen, una fotografía bonita, podemos obtener además los datos de ciencia sin tener que hacer un proceso, un trabajo adicional. Todo esto, pues, se está pudiendo hacer desde hace unos pocos años hacia acá. ¿Por qué? Pues porque hoy en día disponemos de algunos programas de software que son capaces de medir el brillo global de un cometa, tenga el tamaño que tenga. Los compañeros que se dedican a la fotometría de cometas, pues sabréis que estamos limitados por pequeños campos, como he comentado al principio, y a pequeñas porciones del cielo en la que se puede medir un cometa y no es posible medir el brillo total de la coma porque tiene un tamaño que excede varios minutos de arco y vamos, es prácticamente imposible. Entonces lo que se mide es solo la parte nuclear, que bueno, sí obtenemos datos con mucha precisión, pero en ningún momento el brillo, digamos, real, entre comillas, que sería la coma entera. Entonces, desde hace unos años han aparecido una serie de software que sí que son capaces de hacer este trabajo. Os he puesto aquí tres ejemplos. Uno es AstroArt, otro se llama COPR, que también puede hacer este tipo de mediciones. Esto si hacéis, el que le interese se puede hacer una búsqueda rápida en Internet y lo vais a encontrar fácil. Y hay otro, que es el que utilizo yo, que es este de aquí abajo, que se llama Confot. Y bueno, os voy a explicar un poco en qué consiste el proceso. Este software está desarrollado por Nick James, que creo que es el director de la sección de cometas de la Asociación Británica de Astronomía. Y si os interesa, pues en su página web podéis encontrar este programa para descargarlo y poder utilizarlo. Si entráis en la página web, que es britastro.org, en la sección de cometas, hay una opción aquí que veis el software para fotografía de cometas con FOT. Si entráis allí, pues tendréis bueno, una explicación bueno, que es un programa para extraer magnitudes a través del brillo del fondo, comparando con el brillo de fondo de la imagen. Y bueno, pues que utiliza un criterio para obtener el brillo del cometa, descartando las posibles, el afecto o la afección que pueda tener las estrellas que entran dentro de este campo de medición. Esto os lo explico luego. Este, este software es un programa que corre bajo Linux. Y bueno, yo soy un negado para Linux y por suerte existe una versión para Windows que, bueno, el que le interese probar, os he puesto aquí la dirección, es nickjames.confod/win32 y simplemente es descargarse la última versión disponible, que es la 1.2.6 y se instala. Y nada, ya ahora os explico cómo funciona. Aparte de Confod, necesitamos utilizar otro software que os sonará a muchos de vosotros, que es Astrométrica, que se utiliza para fotometría y astrometría, tanto de asteroides como de cometas. Astrometría, pues hay que hacer astrométrica, perdón, una pequeña configuración inicial para que funcione. Que bueno, he puesto aquí un pequeño resumen. Para trabajar primero con astrométrica simplemente necesitamos los datos de la longitud focal del telescopio con el que está obtenida la imagen, el dato del tamaño del píxel y luego aquí, esto sí que ya es importante, en la banda de color a medir tenemos que seleccionar la opción banda ancha Gaia. En esta otra pantalla, en la pestaña programa, tenemos que seleccionar el catálogo de estrellas Gaia.
y nada, y poco más. Si acaso comprobar que en la pestaña de donde se indican las direcciones, el acceso a los directorios, pues tenemos bien colocado donde se recogen el archivo de datos del MPC y donde van a aparecer los resultados. Y luego, pues tener conectado, esto creo que sale ya por defecto al instalar Astrométrica, el servidor donde se va a descargar la base de datos de estrellas para hacer la astrometría y localizar las coordenadas del cometa. El proceso sería el siguiente. Primero se empieza a trabajar con Astrométrica. Bueno, es tan simple como al pinchar, abrir la imagen. Vamos a ver, la manera que utilizo yo es la que me resulta más, me está dando mejor resultado es trabajar con una única imagen, o sea, por lo menos para hacer la medición, sin hacer apilados. Entonces, esto, por ejemplo, es una imagen creo que es el cometa 13P, no recuerdo ahora bien, y es una simple exposición de luminancia de 60 segundos, nada más, no hay ningún apilado. Entonces abrimos el programa con Astrométrica y luego le damos aquí al botoncito este que es para resolver. Se nos abre esta pestaña y tenemos simplemente que seleccionar qué cometa es el que vamos a medir de la lista. Seleccionamos el 13P, que es el caso, le damos a OK y automáticamente el programa va a resolver el campo, esto es, a identificar las diferentes estrellas que aparecen en el cometa, perdón, en la imagen y ya tenemos pues, posicionado el objeto. Una vez hemos hecho esto, el siguiente paso es indicarle astrométrica dónde está el cometa. Simplemente es hacer clic en el centro de la coma. Nos aparece en esta pantalla donde vemos que efectivamente hemos seleccionado el centro de la coma en este pico de distribución de brillo. Le damos aquí al botoncito para seleccionar el cometa que nos va a salir automáticamente qué cometa es y al darle a aceptar, pues automáticamente tendremos las coordenadas del donde se encuentra en ese momento el cometa. El siguiente paso que hay que hacer después de haber resuelto la imagen y localizar las coordenadas es medir la anchura de la coma. Esto se hace, pues aquí hay un botón para estirar la imagen para que aparezca más detalle. Y luego aquí le tenemos que dar a escalar logarítmicamente la imagen. Esto es para que se distribuya todo el brillo en esta escala y poder medir bien toda la amplitud de la coma. Y luego simplemente pulsando mayúsculas y con el ratón clic y arrastrar, al trazar lo que sería el ancho de la coma, nos sale automáticamente aquí debajo el tamaño angular de la coma. Nada, una vez hemos hecho esto, digamos que ya hemos terminado en Astrométrica. Simplemente Astrométrica genera un archivo log, que es el que os he puesto aquí, que al abrirlo, aquí en la parte final nos indica las coordenadas en X, Y del centro, del fotocentro de la coma, que es lo que nos interesa ahora para pasar a trabajar en Confot. Confot es un programa de línea de comandos, no es una aplicación que abra ninguna ventana. Simplemente una vez instalada es moverse al directorio donde tenemos Astrométrica y las imágenes, ¿vale? Sería esta, Cometa One, sería la imagen que hemos estado midiendo. Y llamando a Confot con esta línea de comandos, que la línea de comandos es pues, Confot -R, el radio que hemos medido antes en Astrométrica. Bueno, hemos medido realmente el diámetro, sería dividirlo entre dos, serían 131 segundos de arco. Luego a continuación, el nombre del archivo, cometa1.fit, se pone dos veces porque el cometa está preparado también para trabajar con una imagen apilada sobre el cometa y otra sobre las estrellas. Pero en este caso, como ya os he dicho, a mí me funciona mucho mejor simplemente trabajar con una imagen sin apilar, una imagen suelta. Entonces, en este caso hay que decirle al programa el mismo nombre de archivo, que sería cometa1.fit, ¿vale?
Luego a continuación las coordenadas del centro del cometa, que son las que hemos visto antes en astrométrica. Y luego ya le ponemos este símbolo mayor a confot.txt, que esto es un nombre aleatorio, que simplemente es un archivo que va a crear de texto con los datos de la medición. ¿Qué es lo que hace esto? Pues este programa lo que hace es obtener, o sea, es medir lo que es el círculo que hemos estimado, que tiene diámetro, el diámetro de la coma que hemos estimado respecto al fondo del cielo. ¿Cómo hace para desestimar el brillo de cometas? Pues lo que hace es medir la mediana, realmente, de la mediana de los valores de todos los píxeles que hay dentro de este anillo. Al calcular la mediana, el valor que sería distribuir los datos de cero a todos los píxeles que tengamos repartidos por orden de intensidad, pues estamos midiendo esta parte central y por lo tanto estamos descartando los píxeles más brillantes de la imagen. Por lo tanto, el programa no calcula, no tiene en cuenta ni el brillo de las estrellas, ni siquiera el brillo inducido por la propia cola del cometa, porque también estaría por encima del valor de la mediana, y estamos midiendo el brillo real de toda la parte central de la coma. Nos ofrece también esta imagen la crea también el Confot al ejecutarlo, que simplemente nos da una idea de si el campo está bien plano. Se me ha olvidado al principio que es necesario que la, que la imagen esté calibrada con sus flats y sus darks y tal. Y bueno, esta imagen SkyCheck lo que nos dice es que la distribución rojo sería las partes de la imagen que están por encima de la media y azul las que están por debajo, y nos indica que más o menos pues es una imagen que está corregida, no tiene un gradiente muy fuerte que sí que influiría en el resultado. El archivo que genera Confot sería este, en el que nos interesa estos datos que aparecen al final, donde sí que nos está diciendo ya el brillo total medido del cometa, que en este caso sería magnitud 7,1. Y además nos indica cuál ha sido el radio de píxeles que ha utilizado para la medición. Perdón, Bueno, Pepe, te quedan sí, 2 minutos, disculpa. sí, termino. Otras cosas que podemos hacer, aparte de medir el brillo, es también con este programa medir el diámetro de coma y cola, igual que hemos hecho visualmente. Simplemente, pues sería, aquí sí que utilizo una imagen con apilado para tener más datos y bueno, se hace básicamente lo mismo. Se puede medir con el programa de astrométrica la longitud de la anchura de la coma, la longitud de la cola, el grado de condensación lo estimaríamos, esto sí que lo haríamos visualmente en la pantalla, igual que hacemos en la observación visual, estirando la imagen y viendo cuál es la condensación. Y luego los datos los reportamos igual que los visuales, pues por ejemplo en la página de COPS, pues introducimos todos estos datos que hemos obtenido y se suben al servidor. Para que veáis aquí una comparación de este método, las marcas negras son las realizadas por método visual y las rojas son las hechas digitalmente con este sistema. Y como podéis ver, prácticamente casan a la perfección. Por lo tanto, hoy en día, por este método se puede hacer mediciones equivalentes a las observaciones visuales. Luego, con estos datos, pues gracias a ellos, podemos hacer cosas como calcular curvas de luz, estudiar la evolución del diámetro de la coma, el grado de condensación, y bueno, todos estos datos pues los podéis ver también en mi página web, donde comparto, los da información de los cometas más brillantes, y podéis consultar en mi página. Y nada más, a ver, sí. Me gustaría también comentaros que aparte de mi página web, también hago otras cosas como un calendario astronómico, que si alguien quería llevar calendarios ahí, porque ya sabéis, no ha sido imposible ir, sé que había gente interesada en comprar alguno, pero da igual, si a alguien le interesa es entrar aquí en esta página, astrologaria.com, y los puede conseguir allí. Esta es la última imagen que he obtenido del Switch Sun Atlas, todavía no está terminada de procesar,
Pero bueno, la verdad es que ha sido un cometa bastante espectacular y esperemos tener cometas así tan brillantes, pues lo antes posible otra vez, si es posible. Y nada, pues eso es todo. Muchas gracias, Pepe. Pasamos a 5 minutos de preguntas, por favor. El micro, ¿tienes tú el micro, David? Vale. Si no hay preguntas, yo tengo una pregunta. ¿Utilizas algún tipo de filtro o sin filtro? Yo no utilizo ningún filtro, simplemente nada, vamos, luminancia pura y dura. A ver, no sé, a ver. Parece que no hay preguntas, ¿no? Oye, Pepe, pues muchísimas gracias por el esfuerzo y deseamos desde aquí que vaya lo mejor posible. Un fuerte abrazo de parte de todos, ¿sí? Pues nada, muchas gracias a vosotros.